Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al webinar Evaluación del aprendizaje basado en evidencias. Mientras se da la presentación, si surgiera alguna consulta o pregunta, pueden usar el chat, que lo tienen ubicado en la parte de abajo. En el control dice chat o chatear, y usted puede escribir la consulta. Estaremos sistematizando el conjunto de preguntas para luego de la presentación entrar a poder dar respuesta a cada una de ellas. Entonces, sin más preámbulo, queremos presentar el perfil de la profesora magíster Liliana Muñoz. Liliana Muñoz Guevara, de PEBE, es vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es magíster en docencia universitaria con estudios concluidos de doctorado, experta en gestión del currículo y proyectos formativos por competencias en nivel estratégico. Asesora de modelos educativos de las universidades USIL y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es consultora para diversas organizaciones como Ministerio de Educación, UNESCO, CINEACE, CARE Perú, universidades públicas y privadas. Damos la bienvenida a Liliana Muñoz y podemos usar, si deseamos, la motivación del saludo, que son participantes unas marcas. Te damos un saludo especial, Liliana, y bienvenida. El espacio es tuyo para compartir con los colegas. Gracias, Elisa, por la presentación, también a la Escuela de Posgrado por esta invitación y a todos los profesores y profesoras que nos acompañan el día de hoy y hace como un par de meses también, donde los días martes y viernes hemos generado este espacio para compartir algunas experiencias, realizar algunas reflexiones que según vamos recogiendo información están sirviendo para que los diversos espacios de las instituciones educativas, ustedes entonces tienen un motivo de diálogo y de retroalimentación. Muy bien, tengo la gran responsabilidad de poder trabajar esta tarde con ustedes un tema y un aspecto de la práctica docente que siempre genera muchas interrogantes, algunas frustraciones también, pero sobre todo son interrogantes y en esta modalidad a la que hemos entrado hoy en día, preguntarnos si realmente la evaluación ha cambiado, ¿no? O lo que está pasando es que es otro espacio de evaluación y con otros recursos, ¿no? Pero la concepción de evaluación sigue siendo la misma y ahí entonces tal vez lo que primero, antes de preguntarnos cómo hacer una prueba en línea, la primera pregunta es qué vamos a entender por evaluación, ¿no? Sin embargo, nosotros ya hemos dado un webinar sobre evaluación auténtica con Anastasia Kosanitis en algún momento, y yo quiero volver a retomar esta primera diapositiva con el que él inició su exposición, ¿no? Porque en los diferentes ámbitos donde vamos nosotros brindando nuestras capacitaciones, diálogos y en nuestra propia universidad, ¿no? Hay una preocupación por el tema de la evaluación, ¿no? Y lo que nos decía Anastasia, con el cual estoy totalmente de acuerdo, es que de lo que no se tratará la evaluación es estrategias tecnológicas de verificación a distancia de comportamientos no éticos, ¿no? Y es cierto, las universidades están preocupadas en conseguir algunos demos o software que nos permitan hacer entonces un seguimiento a los estudiantes para que no puedan copiar o no presenten, como esto señala acá, una conducta no ética, ¿no? Software de detección de fraude o limitar acceso a sitios web o de comunicación entre pares, estrategias tecnológicas que simulan las condiciones de un examen presencial a distancia. También, ¿no? Hemos transferido en las primeras semanas nuestra práctica presencial a lo virtual o a lo no presencial, y lo que ha pasado ahí nos hemos dado cuenta de que en realidad son dos modalidades distintas y que nuestros propósitos y recursos tienen que cambiar, ¿no? O cualquier otro método o estrategia que busca replicar las prácticas evaluativas tradicionales, ¿no? Déjenme compartir con ustedes lo siguiente, ¿no?
los estudiantes van a cometer algún tipo de fraude, ¿no? Si es que realmente las preguntas o el tipo de ítem que hemos presentado se lo permite. Si no, no hay forma de que copien, ¿no? Y entonces ahí hay que mirar, hay que repensar la evaluación. Y eso me hace recoger lo que dice esta autora, ¿no? Que algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para la evaluación no presencial tiene con renunciar al control, ¿no? Ya no tenemos más el control. De la forma convencional en la que lo hemos puesto en práctica, ¿no? Vigilar al estudiante, hacerle ese seguimiento para que no se copie, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ahora tenemos que trabajar paralelamente a esa nueva forma de enseñar y aprender es que los estudiantes tienen que ser conscientes que si infringen alguna o muestran una conducta no ética, en realidad quienes se perjudican son ellos. Y eso tiene con el ir desarrollando o potenciando en nuestros estudiantes sus habilidades para el autoaprendizaje. Entonces acá hay una tarea pendiente, ¿no? Es decir, cómo dejamos de tener nosotros el control y estarle diciendo a los estudiantes, si no presentas, tienes 0, o sea, condicionándolos permanentemente. Lo que todos los profesores tenemos que hacer es que ellos se vayan empoderando y que vayan asumiendo este liderazgo y tener también autoconfianza en sus propias habilidades y actitudes, ¿no? Pero esa es una construcción. Obviamente que si le tomamos una prueba escrita en línea, sí, pues hay que poner esos candados, pero nuestra propuesta va por otro lado, ¿no? Reevaluar el resultado de la evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos de una evaluación? ¿No? Porque es muy importante verificar que los estudiantes hayan sido capaces de asimilar diferentes tipos de conocimientos, entre ellos algunos datos, algunos conceptos, principios, teorías, teoremas, etcétera, y que para eso seguramente es necesario una evaluación escrita, ¿sí? Pero con esa evaluación escrita o en línea del tipo convencional, de opción múltiple para completamiento o el desarrollo a través de preguntas, de respuestas breves, ¿no? Con eso no puedo decir que el estudiante ha aprendido, no. Tengo que verificar con otro tipo de actividades, ¿no? Y también tiene que ver con la aplicación en el mundo real, ¿no? Es decir, cómo, y está amarrado con lo que viene después, la evaluación basada en problemas, cómo recojo diferentes experiencias, ¿no? Del contexto para darle vida en el aula. Entonces, lo que tengo que hacer es plantear una serie de situaciones, una serie de problemas, una serie de casos que le permitan entonces resolver a los estudiantes estos casos, estas situaciones. Y eso tiene que ver, si él va a resolver un caso, va a resolver un problema, en realidad necesita consultar su información adicional. Cuando nosotros en el mundo real nos enfrentamos a una situación, tenemos que resolver un problema, una situación, elaborar un proyecto, un plan, porque es parte de nuestro ejercicio profesional. ¿Acaso no hacemos las consultas? Tenemos un montón de información, pero hemos desarrollado nuestra habilidad para seleccionar, procesar esa información. Y en realidad eso es lo que se tiende ahora, ¿no? A que los estudiantes puedan desarrollar ese tipo de competencias y que estén habilitados luego a resolver cualquier tipo de problema o situación que se le pueda presentar en el ámbito académico, ¿no? Y luego viene también las memorias de reflexión de los estudiantes, ¿no? Todos los psicólogos cognitivistas y desde la pedagogía cognitivista lo que se señala es que el aprendizaje tiene que ser reflexivo, ¿no? Y en qué medida nosotros le damos la posibilidad que los estudiantes puedan reflexionar acerca de lo que van aprendiendo, puedan reflexionar acerca de aquello que todavía les falta aprender y a qué podrían comprometerse. Algunos profesores universitarios podrían pensar de que eso es una pérdida de tiempo, pero no es una pérdida de tiempo. Es parte de fortalecer otro tipo de competencias
que le permitan entonces al estudiante ir aprendiendo día a día y a lo largo de su vida. Y entonces ahí es muy positivo que en la comunidad universitaria de docentes pudiéramos, frente a esta nueva modalidad, preguntarnos qué es la evaluación para nosotros, ¿no? Porque si la evaluación solamente, no estoy diciendo que no, solamente está relacionada a la asignación de una calificación, de una nota, obviamente, entonces, en realidad, lo que necesito es evaluar bien una prueba y aplicarla, corregirla y entregársela al estudiante, ¿no? Y entonces estamos por ahí a lo que Paulo Freire señala como la educación como una transacción bancaria, donde el docente es el depositario, deposita el saber, o en este caso el conocimiento, y luego de un tiempo viene y lo retira, ¿no? Entonces debemos migrar y mirar hacia otro tipo de evaluaciones que más adelante lo vamos a ir contemplando. Entonces, 3 conceptos claves desde mi punto de vista y en la consulta de muchos otros autores tiene que ver con la evaluación como un proceso de recojo de información. Recojo de información, es decir, recoger evidencias que den cuenta del aprendizaje del estudiante, ¿no? ¿Para qué recojo un conjunto de evidencias que den cuenta de un aprendizaje del estudiante? Lo recojo porque necesito emitir un juicio de valor. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? ¿En qué nivel se encuentra? ¿Qué es lo que le falta? ¿En qué puedo ayudarlo al estudiante para que pueda lograr ese aprendizaje? ¿Sí? Y eso me tiene que ayudar a tomar decisiones. ¿Con respecto a qué? Al aprendizaje, pero también a mi proceso de enseñanza. Tal vez la forma en que estoy conduciendo, la forma en que lo he planificado, tal vez no esté dando resultado. Y es por eso que necesito también mirar cómo estoy conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces son 3 conceptos que nosotros deberíamos manejar y tener presente para poder planificar la evaluación, ¿no? Y hoy, dentro de lo que hoy se habla de la evaluación más auténtica, entonces también tiene que ver con la evaluación formativa, ¿no? Y entonces, muchas universidades, como así el Ministerio de Educación también desde la básica hoy promueve mucho el enfoque de evaluación formativa, pero no lo logran concretizar todavía los profesores de la básica y en la educación superior con menos suerte, todavía aún, ¿no es cierto? Tomaba conocimiento del diálogo de unos profesores, de que había unos profesores que se habían sorprendido porque el 80% de los estudiantes había salido aprobado en una prueba en línea, ¿no es cierto? Y la justificación que encontraban era de que se habían copiado, ¿no? Y que entonces no servía ese tipo de evaluación. Probablemente se hayan copiado, pero es que el tipo de evaluación lo genera, genera ese espacio, me dejo entender. Y entonces, ¿por qué no apostamos por un tipo de evaluación donde el estudiante, con el monitoreo que nosotros le vamos brindando como profesores, vamos acompañándolos, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con este enfoque de la evaluación formativa, ¿no? La evaluación formativa en la medida que las evidencias acerca del desempeño de los estudiantes, subrayemos esto, es buscada, interpretada y usada por los profesores, ¿no? Entonces, cuando nosotros programamos nuestro curso, tiene unos propósitos. No vamos a entrar en la discusión si se llama competencias, objetivos, resultados de aprendizaje. No es el momento para hacerlo. Lo que sí puedo decir es que todo curso tiene un propósito del aprendizaje, ¿no es cierto? Y entonces lo que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿a través de qué evidencias que no sean solamente pruebas escritas, los estudiantes podrían mostrar su aprendizaje? Y entonces nosotros empezamos a planificar esas evidencias, porque lo que quiero mirar es el desempeño que tiene el estudiante, no al final de un proceso, sino durante. Cómo él va resolviendo un caso, cómo él va resolviendo un problema complejo, donde él pueda
activar no solamente su capacidad para entender y comprender, que es muy importante, y es el primer paso para resolver cualquier tipo de situación en la que el ser humano se encuentra frente, ¿no es cierto? Necesitamos que estudiantes universitarios ejerzan, y nosotros los profesores a través de la evaluación de nuestras actividades, promovamos en ellos aprendizajes profundos. Y para llevarlo al estudiante, más allá del conocimiento en términos de entender y de comprender, necesito que él analice, sintetice, busque información, procese información, se equivoque, aprenda del error, ¿sí? Haga propuestas, evalúe sus propuestas, ponga y analice el pro y los contras de esas propuestas, ¿no? Que sepa publicarlo en las redes, en la nube, y que lo sepa comunicar. Y eso lo permite la construcción de evidencias, porque la evaluación no es una situación concreta del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación es parte de todo el proceso. Desde que tú planificas y el estudiante ha entendido de qué trata este curso, qué me van a evaluar en este curso, desde ese primer momento estamos ya trabajando dentro de este proceso de la evaluación también, ¿no? Y entonces tengamos claridad de que qué evidencias del desempeño darán cuenta entonces de este aprendizaje, ¿no? Y esto nos ayuda a tomar decisiones acerca de los próximos pasos de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Les decía en una de las diapositivas que es el acto de tomar decisiones, ¿no? Decisiones que probablemente son mejores o mejor fundadas que las que hubiesen sido tomadas en ausencia de estas evidencias intencionalmente buscadas. ¿Cómo podría yo decir que un estudiante está aprendiendo con una prueba? Si se le fue la conectividad, si tuvo algún problema el estudiante está en situaciones, está sometido a un aislamiento, está en estrés, su padre no tiene trabajo, tiene familiares que han sido contagiados de este virus, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, hay situaciones que no van a permitir que nuestros estudiantes puedan demostrar su aprendizaje, ¿no? Pero en un proceso de acompañamiento, donde además de tener en cuenta el propósito del aprendizaje, también considero algunos elementos que son factores que condicionan el aprendizaje de los jóvenes, entonces sí, debería considerarlo. Entonces, ¿qué evaluar? Evaluar los conocimientos adquiridos, por supuesto. Hay quienes se ríen y hacen memes o hacen chistes con respecto al enfoque por competencias porque señalan que hoy ya no es como antes, que había una profundización de las teorías o los principios, etcétera, ¿no? De la disciplina. Pero es porque habremos entendido mal el enfoque. Pero si tú quieres ser un experto, tienes que saber tu disciplina. El profesor tiene que saber sobre psicología, pedagogía, neurociencia, epistemología, etcétera. Los médicos tienen que saber toda la parte de su teoría, la tienen que saber también. Es importante porque eso te da tu expertise como médico, como odontólogo, como abogado, ingeniero, etcétera. Pero además lo que nos dicen que la evaluación debe ser también valorar la capacidad de actuar ante una situación. Yo no podré resolver ninguna situación si no tengo la teoría. ¿Cómo? ¿Cómo podría resolver algo si no sé? Es importante, ambas son importantes, ambas se complementan en la acción misma, ¿no? Y luego también otro elemento que es muy importante y sobre todo hoy que SUNEDU ha señalado que vamos a tener la posibilidad de trabajar modalidades mixtas, totalmente virtuales y presenciales, hoy más que nunca se hace muy necesario que trabajemos todo lo que tiene que ver con la capacidad de reflexionar de los estudiantes, ¿no? Hay una serie de estrategias que pueden ayudar a que nuestros estudiantes entonces se pueda potenciar. Los tres elementos
deben converger, deben encontrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Debo asegurarme que el estudiante tiene un buen dominio de los conocimientos? Sí. ¿Debo asegurarme que esos conocimientos los sé aplicar? Sí. ¿Debo asegurarme de que es capaz de reflexionar y que ha supuesto una serie de, el uso de una serie de habilidades? Sí. Y entonces, esto lo he sacado de una guía que tenemos acá en nuestra universidad. Podemos hacer un listado en nuestras carreras o en nuestros cursos que podrían ser evaluación de tipo conocimiento y evaluaciones de desempeño, ¿no? Esta pirámide, la pirámide de Miller, también nos ayuda mucho a poder ubicar, ¿no? Entonces, refuerza lo que se señala acá, estos tres elementos. Y hago mucho énfasis porque a veces se cree que ahora hemos perdido la teoría. No, no deberíamos. No deberíamos. Sí, tienes que ser experto en tu teoría, en tu disciplina, ¿no? Sino que lo que ha cambiado, colegas, es la forma en que se debe adquirir. Sin embargo, también es necesario un entrenamiento de parte de nuestros estudiantes, ¿no? Porque claro, y sobre todo en una universidad particular, los estudiantes esperan que nosotros les sigamos depositando todo nuestro conocimiento y experiencia, y ellos de forma pasiva van recepcionando. Y cuando yo digo pasiva, no me estoy refiriendo a porque están sentados. Cuando yo digo pasiva es porque solamente activan sus habilidades para entender y comprender, pero no activan otro tipo de habilidades, como por ejemplo, ¿qué sé yo sobre este problema, sobre este tema, sobre este contenido? ¿Cuál es mi motivación? O sea, ¿soy consciente de cuál es mi motivación para poder aprender? Son elementos claves. Hay un montón una serie de evidencias que dan cuenta de lo que yo estoy señalando, ¿no? Pero además, como les decía hace algunos minutos, es necesario también el desarrollar otro tipo de habilidades, análisis, síntesis, creación, propuestas, evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, en esta pirámide ustedes podrían señalar qué evidencias a nivel de saber van a recoger, a nivel del saber cómo, que tiene que ver con el saber argumentar, explicar, etcétera, y el demostrar, ¿no? En realidad nuestros cursos deberían llegar hasta el demostrar. Y ya el hacer como tal deben ser las prácticas profesionales, in situ, ¿no? Ya no las simuladas, las recreadas, ¿no? Porque yo puedo hacer una situación simulada en un laboratorio, ¿no? Con una serie de herramientas. Pero también puede hacer una situación simulada cuando le presento un caso, un problema al estudiante, ¿sí? Y entonces, si nosotros queremos llevar una evaluación basada en evidencias, porque la evidencia son todas aquellas pruebas del aprendizaje, ¿no? Estas que vamos recogiendo y que nos dan muestra y nos dice que el estudiante está aprendiendo, ¿no? Con el fin de poder demostrar el logro de esas competencias y el nivel en el que se encuentra. Por eso es que recojo una serie de evidencias, ¿no? Y para poder recoger mis evidencias, la evaluación tengo que enmarcarla dentro de la actividad auténtica, ¿sí? La evaluación no solamente es una prueba escrita, es diseñar una actividad auténtica que denominan los especialistas, ¿no? Y a partir de eso, entonces, empezamos a diseñar. ¿Y qué me debo preguntar yo como profesor? Ya tengo mi curso, está planificado, ahora me voy a preguntar porque quiero diseñar una actividad auténtica. A ver, he escuchado ya en varios espacios que se habla sobre este tipo de actividad. ¿Cómo lo planifico? Uno es, ¿en qué tipo de situación de la profesión se ponen en juego los saberes y desempeños de tu asignatura? Tienes que pensar, esta es mi asignatura, y en el contexto del trabajo se ubica acá. Lo que aprende aquí lo va a poder aplicar en este aspecto de mi trabajo, del trabajo, de la vida profesional, ¿no? ¿En qué grado es posible que los estudiantes se pongan en contacto con esta situación? Lo voy a poder hacer, voy a poder poner a los estudiantes en una situación directa, es decir, lo voy a llevar a una empresa, a una clínica, a una escuela, o lo voy a hacer de manera indirecta.
Es decir, a través de casos, a través de problemas, de proyectos, de retos, etcétera, ¿sí? ¿Qué van a realizar los estudiantes al entrar en contacto con esta situación de manera directa o indirecta? ¿No? Y entonces diré, bueno, lo que van a aprender es a diseñar, lo que van a aprender es a hacer una propuesta, lo que van a aprender es a realizar una atención, etcétera, ¿no? Entonces son 3 preguntas que debemos considerar cuando ustedes quieren iniciar este trabajo en actividades auténticas. Y es decir, ¿cómo paso de una situación real a una situación de aprendizaje? En todos los campos del saber hay situaciones reales que se pueden traer al aula y a partir de eso poder trabajar. Pero no es que a nadie se le ha ocurrido, eso está dentro de lo que son las teorías de aprendizaje. Para eso están las teorías de aprendizaje, ¿no? Y entonces es pertinente que nosotros podamos revisar estas teorías para poderlas comprender mejor, ¿sí? Y acá tengo, voy a pasar a un ejemplo de, bueno, quiero agradecer a la profesora Rosa Moreno de la Universidad Nacional de Trujillo, a la profesora Carol Zabaleta de Estomatología de nuestra Casa de Estudios, a Michelle también de Ingeniería Biomédica de nuestra Casa de Estudios y a la profesora Yemine Pozú de la Facultad de Educación. Con ellos estoy elaborando algunos ejemplos para poder compartir con la comunidad académica que esté interesada, y los invito a que se suman, los profesores de diferentes universidades que quieran contribuir a que podamos tener un banco de actividades auténticas y que le pueda servir a toda la comunidad. Aquí no hay nada que esconder ni que nada es exclusivo. El conocimiento es para compartir y para todos. Y en esa línea estamos en la Facultad de Educación. Hoy voy a presentar un ejemplo de ingeniería biomédica que se ha desarrollado con estudiantes de los primeros años de carrera para que ustedes vean, no, es que como recién acaban de ingresar, no pueden trabajar basado en problemas, tiene que ser a través de la exposición oral. No, ahora les voy a demostrar que no es así. ¿Ok? Y entonces este es campo, ha identificado su campo antes de hacer su diseño, ¿no? Campo de la ingeniería biomédica, el sector de salud y el contexto son los hospitales. Va a haber un contacto indirecto porque es una situación simulada resolviendo una situación en concreto. En realidad en este curso se han planteado un macro problema, pero que tiene a su vez 4 problemas, ¿sí? Y lo van desarrollando unidad por unidad. Diseñar, y finalmente lo que busca acá el doctor Ciesa es que se diseñen alternativas tecnológicas actuales que ayuden a mejorar los servicios de salud y las atenciones de los hospitales a fin de atender las urgencias frente al COVID-19. Es totalmente contextualizado, hay una audiencia, es decir, ¿quiénes van a recibir estas recomendaciones? Son personas interesadas en la salud o que ejercen su profesión en la salud. ¿Genera incertidumbre esta situación que les han planteado en este curso? Sí, porque no hay una sola forma de hacer las cosas. En este curso lo que aprenden es que hay diferentes formas de abordar, de resolver un problema, ¿no? Y utilizan habilidades muy complejas para poderlos desarrollar. Por eso decimos que es una actividad auténtica porque cumple con esos 4 elementos. Muy bien, es introducción a la ingeniería biomédica. Obviamente no he puesto todos los resultados, solamente he tomado algunos para mostrarles. Y lo que buscan en este curso es que los estudiantes identifiquen problemas en ingeniería clínica, que analicen soluciones y planteen alternativas tecnológicas. En resumen, es eso lo que busca este curso, ¿no? Identificar problemas de un contexto en la ingeniería clínica, que analice situaciones, que planteen alternativas. Esos 3 elementos tienen que ver directamente con su formación disciplinar, pero además busca también el desarrollo de habilidades genéricas, como se denominan en nuestra universidad, o en otras universidades se hablan, en el mundo de la empresa, sobre todo de habilidades blandas
Hoy otros autores hablan de las habilidades socioemocionales también, ¿sí? Pero en este curso también se busca que el estudiante progresivamente se vaya haciendo autónomo y colaborativo. Muy interesante, ¿no? Porque son estudiantes que recién están empezando la carrera, que vienen muy dependientes de su práctica del quinto año de secundaria, y lo que se está buscando es desde ya que progresivamente vayan siendo autónomos. Hay que ayudar a que los estudiantes se vayan siendo autónomos, que dependan menos de nosotros. Así nosotros vamos a tener tiempo para aprender a diseñar problemas, para brindar retroalimentación. Y tiene 4 unidades. Estas son las 4 unidades que se han delimitado en este curso: la ingeniería biomédica, ingeniería clínica en el sistema de salud, bueno, etcétera. Están ahí sus 4 unidades y les ha presentado, este es el primer problema, tiene 4 problemas este curso, entonces les presenta ahí una situación problemática. ¿Por qué? Porque lo que quiere es lograr este resultado de aprendizaje. Pero ellos van a lograr esto de acá. No lo voy a verificar al final de la unidad, lo voy a verificar en el proceso, lo voy a acompañar. Para aquellos que también hacen sus memes diciendo que ahora todos aprueban, ¿cómo no van a aprobar todos los alumnos si les estoy haciendo acompañamiento, monitoreo, estoy brindándoles tutoría? No les estoy dando la respuesta a sus interrogantes, les estoy brindando recursos cognitivos para que ellos puedan aprender. Frente a una pregunta no le respondo, le sugiero que vea un video, le sugiero que lea un texto, le sugiero que converse con un compañero. No tengamos miedo, porque a veces los estudiantes cuando no les contestamos creen que no sabemos. Y a veces los profesores queremos contestar rápido porque queremos... Ay, voy mirando la hora y ha planteado actividades también, ¿no? Tiene sus resultados, sus propósitos, tiene sus unidades, plantea un problema y tiene actividades. Plantea actividades. Y no son actividades, son actividades complejas las que tienen que hacer: diseñar un problema, identificar y analizar la tecnología, diseñar los elementos de la tecnología, diseñar los elementos tecnológicos, etcétera. ¿Correcto? Y le va a ir pidiendo, este curso tiene 4 evidencias y un producto final. Las 4 evidencias están conectadas. Y eso es lo que tenemos que hacer, colegas. Piensa en un producto final que tus estudiantes podrían diseñar para demostrar que aprendió ese curso, que es capaz de, con ese conocimiento que ha construido, es capaz de actuar, de hacer algo. Si tiene que hacer una consulta a una página web, si tiene que tener materiales, está bien, así es el mundo real. Lo que él ejercita ahí es su criterio para seleccionar cuál es la herramienta más ad hoc para que pueda realizar esa tarea, ¿no? Tiene 4 propuestas, tiene una solución 1, propuesta, una solución 1, y además con un paper y póster. Tiene la propuesta 2, que es su solución 2, su evidencia 3, que es la solución 3, solución 4, y el producto final es la presentación de póster y paper. Esa es su actividad final, ¿no? O sea, lo que él ha diseñado para dar respuesta a esos problemas, lo concreta en un paper. ¿Qué tarea? No es una tarea fácil, es una tarea difícil. ¿Se van a copiar? No, no se van a copiar, no nos preocupemos, ahí no va a haber plagio. Aún más, a las universidades le va a costar menos trabajar de esa manera, porque no va a tener que adquirir ningún tipo de eso. ¿Cuándo sí lo deben hacer? Cuando estamos en una evaluación masiva, donde tengo que hacer un tipo de selección. Eso está bien para las pruebas de admisión, ¿no? Porque claro, evaluar bajo esta lógica a más de 50.000, 40.000 o 30.000 postulantes no tiene ningún sentido. Además que no evalúo la complejidad de las competencias adquiridas en la educación básica, ¿no? Sino evalúo algunos elementos que me parecen que son los básicos, los necesarios para que ingrese a la universidad. Y ahí sí, porque es una selección, pero acá está aprendiendo.
¿no? Aquí está aprendiendo y de esta manera aprende de manera profunda. Y acá han elaborado su rúbrica, ¿no? Ahí tienen su rúbrica. Aún más creo que tiene un alfa de 8, me parece, no recuerdo ahorita, pero le han hecho su validez estadística ya, porque lo han aplicado y está validada. Es una rúbrica validada, es decir, cualquiera que quiera evaluar un tipo de esta evidencia la puede usar porque ya está validada, ¿no? Y lo interesante, y ahí sugiero que siempre se ponga a modo de retroalimentación, ¿qué aspectos ha logrado el trabajo? ¿Qué aspectos se han logrado en el trabajo? ¿Qué aspectos se deben mejorar en el trabajo? Y algunas recomendaciones y sugerencias, ¿no? Ese es el reto de la evaluación en la modalidad no presencial. Para desarrollar todo esto, utilizo una serie de recursos que me brindan herramientas, que me brindan la tecnología, sí, pero ahorita eso no es lo importante. Porque tú te bajas de un manual y entonces empiezas a aplicar, pues utilizo un Padlet, otro recurso que me ayude, ¿no? Un Google Drive, no sé, ¿sí? Acá lo importante es qué concepción vamos a tener de lo que es la evaluación de los aprendizajes. Y esto se puede trabajar muy bien y nosotros lo venimos haciendo en el posgrado. Partimos de un problema, solicitamos evidencias que se van entrelazando y me dan un producto final. No se pide evidencias que al final no tienen sentido, porque los estudiantes siempre dicen, no sé para qué hice eso si al final ni me sirve para nada. Eso es muy recurrente en los estudiantes, ¿no? Y acá tienen uno de los pósters que hicieron los estudiantes. Esta es una carrera que se dicta entre la Universidad Cayetano y la Universidad Católica, y acá hay una muestra de ello, ¿sí? Bien, hasta ahí entonces era el ejemplo, ¿no? Pero algo que nos falta trabajar todavía con el grupo con el que yo vengo reuniéndome es seguir trabajando el tema de la retroalimentación, por eso yo les traía, ¿no? Y en realidad no es que bajo estos enfoques todos aprueban, es que si nosotros aprendemos a retroalimentar, sí van a aprobar. Pero ahí nos encontramos con varias barreras, ¿no? Una es nuestra concepción y la otra es la de los estudiantes. Tampoco es que sea tan sencillo, lo entiendo porque yo lo aplico mucho en el posgrado, ¿no? Y hay personas que exigen su nota, ¿no? O sea, todos los entregables quieren que tengan calificación cuantitativa, ¿no? Dice, ay, entonces, ¿por qué lo voy a hacer si no me van a poner nota? Eso pasa en posgrado y mayor razón en pregrado, ¿no? Pero de eso se trata. Si nosotros seguimos con esas mismas prácticas, no llegaremos a tener estudiantes autónomos. La realidad, hoy en día, nos hace revalorar la importancia que tiene ser autónomos. Es como ahora, ¿no? O sea, nuestro trabajo remoto tiene que ver con nuestra conducta ética, pero también con nuestras habilidades para el trabajo autónomo. Y entonces nos encontramos frente a esta situación, ¿no? Entonces, la retroalimentación es dar feedback de los logros que van alcanzando los estudiantes durante la realización de una evidencia, ¿no? Y hay diferentes niveles. La favorita de todos nosotros es el tercer nivel, el nivel del yo. Y entonces tú le dices al estudiante, excelente, muy bien, felicitaciones. Y los estudiantes se sienten en las nubes porque les hemos dicho que está muy bien, pero muy bien, ¿por qué? Porque se sacó 15, es muy bien. ¿Pero qué significa haberse sacado 15 en un curso? ¿Qué significa sacarse 13 en un curso? 10, 12, 14, 11, ¿no? Me ha felicitado la profesora. Ahí también hay una distorsión de la evaluación formativa. No es que para fortalecer su autoestima, tú no le puedes decir que te has equivocado. Por supuesto que le tienes que decir que si ha hecho mal la tarea, le tienes que decir que está mal. Sino la forma en que se lo dices es diferente, ¿no? Porque si tú le dices al estudiante, ay, qué barbaridad, ¿cómo es posible que siendo una maestría tú lo hayas realizado de esa manera? No, bueno, son unos flojos, pues, etcétera, ¿no? Entonces, si uno utiliza ese tipo de calificativos, sí, no es correcto. Entonces, si tú te tienes que centrar en la tarea del estudiante, no en el estudiante, sino en la tarea, en el resultado, en la evidencia.
¿no? Para eso agarras tu rúbrica y sus criterios, y en función a eso le retroalimentas a la tarea de que te ha presentado el estudiante. Retroalimentas, ¿no? Y podrían ser esta que está aquí, ¿no? Enfocada en la tarea y en los criterios establecidos previamente. Y dependiendo de lo que él ha puesto, yo le diré, necesitas ampliar el enfoque por competencias, ¿no? Porque este es un curso de currículo, y he extraído de ahí una retroalimentación que hice, ¿no? Hace falta profundizar en las características de los recursos y medios que promueven el desarrollo de las competencias. Ah, ya, la profesora no me ha dicho que tengo 13, sino me ha dicho que necesito ampliar mi enfoque. O sea, tengo que ampliar lo que he hecho. Necesito profundizar en lo que me están planteando. Pero además, de repente, soy una profesora que ya tiene práctica en la retroalimentación y quiero ir un paso más allá. No solamente voy a retroalimentar en función a criterios y tareas, sino además también en el proceso voy a identificar las estrategias que está utilizando el estudiante para poder llegar al resultado de su aprendizaje. Y tal vez utilizó una fórmula que no es la correcta. Y tú vas a decir, el uso de esta fórmula te ha llevado a que, por ello te recomendamos utilizar esta otra, ¿no? Porque lo que me estoy fijando es que él está utilizando algunas estrategias, ¿no? Pero que no lo están llevando a su aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Bueno, para profundizar pueden venir a los cursos que ofrece la Facultad de Educación. Ahí está la profesora Elisa, es la coordinadora de estos programas. Muy bien. O de repente también destacar la autorregulación. Lo que yo hace algunos momentos tiene que ver con la autonomía. Es decir, cómo motivamos para que puedan mejorar su aprendizaje, ¿no? Y acá también, ¿no? Al iniciar la actividad has planteado un plan de acción de acuerdo a los propósitos de la unidad, ¿no? Entonces, claro, si nosotros revisamos más bibliografía de fuera, nos vamos a dar cuenta que cuando el estudiante está frente a un reto, a un aprendizaje basado en problemas, de casos, etcétera, lo que hace es plantear su ruta, su propia ruta, ¿no? ¿Qué va a aprender para resolver ese caso? ¿Qué consultas va a realizar? ¿En qué tiempo se plantea? Hay un plazo mínimo, pero él tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y el otro, como les decía, está orientado al progreso en el aprendizaje o comentarios sobre, ¿no? Cuando le dice bien hecho, excelente, bravo, ¿no? Y de eso no se trata. Voy terminando. Como en este problema que yo les he presentado, en este ejemplo de ingeniería biomédica, hay también una competencia que tiene que ver con el aprendizaje colaborativo, entonces les recomiendo ahí que puedan incorporar la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Es decir, claro, muchos estudiantes, porque me ha pasado a mí, les pasa a ustedes probablemente, ni siquiera valoran la autoevaluación ni la coevaluación. Cuando le dice, coevalúa a tu compañero, está bien, todo está bien, lo ha hecho bien. Y si no le cae bien, no es de su simpatía, le va a traer el trabajo abajo, ¿no es cierto? Eso me ha pasado a mí cuando empecé con esta dinámica. Hoy no, porque yo trabajo con criterios de evaluación. Y cuando yo le pido a los estudiantes que se autoevalúen, lo tienen que hacer bajo los criterios que hemos planteado. Yo no puedo decir, sí, yo lo he hecho bien, me he esforzado, he llegado siempre temprano. Oye, llegar temprano es tu obligación, no es parte de la evaluación. Entregué mi tarea al tiempo. Entregar tu tarea al tiempo es tu obligación. Es un requisito. No puede ser un criterio de evaluación porque es un requisito, es una práctica que tienes que tener siempre. Participar, llegar temprano, ¿no? Etcétera. Eso es algo que siempre tiene que darse. No necesito una nota, ¿no? Entonces, la autoevaluación es con respecto a mi desempeño al resolver el problema, el caso, el reto, etcétera, ¿no? Luego, la coevaluación también. Es importante que estos trabajos colaborativos terminen con un informe de coevaluación. No decirle, Juan tiene 15, Liliana 10, Elizabeth 17, Jorge tanto. No. Sino, ¿cuál fue el desempeño de ellos? Y la heteroevaluación, que es la que da el profesor. Y entonces aquí yo les he traído esta técnica que se llama la técnica de reparto de puntos, que se trabaja cuando pedimos una forma de trabajar la coevaluación, es decir, la evaluación entre pares o la evaluación entre grupos, ¿no?
Y entonces vamos a, se utiliza, dice, para calificar el producto del equipo, diferenciando las calificaciones individuales. Muchas veces nosotros decimos cuando ellos hacen en grupo, mira, si tú haces grupos de 6, ya fue pues el trabajo, ¿no? Los grupos deben ser de 4. Hay muchas experiencias que hablan de la fortaleza, de los logros que se tienen cuando las preguntas son, los equipos son de 4. ¿Sí? Un coordinador y bien repartidas las actividades, correcto. ¿Sí? Y entonces, vamos a imaginar que nosotros le hemos puesto 15 de calificación de acuerdo a los criterios a este grupo. ¿Sí? Y son 4 estudiantes, son 15 por 4 es 60, ¿no es cierto? Estoy multiplicando la nota que yo le puse como profesor bajo la heteroevaluación por el número de integrantes me da un resultado. Y esos 60, por eso se llama reparto de puntos, los van a repartir los estudiantes entre todos ellos, ¿no es cierto? Acá está el estudiante A, tanto en la parte horizontal como en la columna, está el estudiante B en ambos lados, el C y el D. Y ellos tienen que distribuir estos 60 que están aquí a lo largo, se tienen que asignar una nota, ellos, de los 60, ¿cuántos puntos yo me pongo? El estudiante A ha dicho yo me pongo 14, le pongo a mi compañero B 14, a mi compañero C 17, al compañero D 15. El estudiante B le pone a su compañero A 12, él se pone 13, al C 18 y al D 15 y así sucesivamente, hasta llegar a los 40 y entonces sale ahí un promedio, ¿sí? Hay una calificación final y eso es lo que va quedando, ¿no? Como un promedio. Entonces el estudiante A tiene 13 como coevaluación y tiene 14 como autoevaluación, ¿no? Los invito a que lo pongan en práctica y a ver cómo les va. A esta plantilla debería haber un informe. Un informe que le permita al estudiante, al grupo de estudiantes, decir por qué le puse 14, 13, 15, etc. Y de esa manera, entonces, también podemos tener claridad nosotros como profesores que lo que se está asignando es... Entonces, hay bastante trabajo si ustedes se pueden... ¿Por qué? Porque hoy no solamente buscamos aprendizaje de las disciplinas, sino además otro tipo de aprendizaje. Para concluir, estimados profesores que el día de hoy han tenido a bien congregarse aquí, les pido por favor que en el chat ustedes hagan clic a un enlace que está ahí y que puedan responder estas 4 preguntas. ¿Qué aprendiste en esta exposición? ¿Qué necesitas trabajar a partir de lo que has escuchado en esta exposición? ¿Qué preguntas te surgen y qué conexiones has hecho? Es decir, aquello que has sido, conforme has ido escuchando lo que yo iba diciendo, con qué has conectado, ¿no? A ver cómo nos va con nuestra dinámica y todo debería aparecer en este muro. No sé si, ahí está. Le damos clic acá en este círculo donde está el más y ustedes van llenando ahí lo que aprendieron, lo que necesitan aprender. Muy bien, aquí si quieren pueden poner su nombre. Necesita pautas para evaluar, para ir mirando. Sí, vamos, los animamos para que puedan escribir. Lo que aprendió son sobre tareas auténticas ligadas al aprendizaje. Ajá. ¿Qué más? A ver. ¿Qué necesitan trabajar? Tareas auténticas. Lo que necesitas trabajar es cómo seguramente determinar tus evidencias para evaluar. ¿Qué más? Debemos dar un clic en el enlace que aparece en el chat y a partir de eso pueden empezar a llenar. Mientras van llenando, de repente hay algunas preguntas ahí, Elisa, que pueden ir contestando.
Estamos recibiendo la gratitud de los participantes por esta invitación y también felicitar tu ponencia. Y tienen algunas consultas. Yo he agrupado estas consultas referidas a la temática desde la finalidad de la evaluación, el proceso y producto, el medio o instrumentalización, el contexto, escenario de evaluación, la retroalimentación y la evidencia. En cuanto a la finalidad, anidando las preguntas, distinguir evaluación del aprendizaje versus evaluación para el aprendizaje y qué se entiende desde esta mirada, cómo se entiende el proceso reflexivo de la evaluación. Ok, excelente pregunta, porque eso me lleva entonces a señalar lo siguiente, ¿no? La evaluación tiene una función pedagógica y una función social, ¿no? Y entonces, como parte de esta función pedagógica, el propósito es que los estudiantes aprendan y nosotros podamos acompañarlos durante el proceso en ese acompañamiento. Y es por eso que la retroalimentación tiene que ser de manera permanente. Hay diferentes formas de retroalimentar, no todo es escrito. Una retroalimentación puede ser oral, puede ser escrita, pueden ser ambas, puede ser al inicio, puede ser durante, puede ser al final. Entonces, tenemos que ir mirando en qué momento es más oportuno poder hacer una retroalimentación. Sin embargo, también hay un momento donde tenemos que certificar o promover, ¿sí? Ese aprendizaje y decir, ok, podemos pasar a la siguiente unidad, o también podríamos decir, el estudiante va de un semestre, es promovido en la asignatura, ¿no? Pasa de un semestre a otro, de un año a otro. Cuando estamos con ese propósito, entonces ahí aplicamos lo que se denomina también la evaluación sumativa, porque la evaluación sumativa está relacionada a la calificación, ¿no? Con fines de poder promover al estudiante, de un ciclo a otro, de una unidad a otra, etcétera, ¿no? Y entonces es importante considerar, ambas son importantes. Ninguna de las dos se descarta. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, ambas están presentes porque nuestro sistema educativo así lo exige, nos exige certificar. Puede ser a través de una calificación vigesimal, puede ser cuando yo establezco niveles de logro. Hemos concluido este curso y los estudiantes, la estudiante Liliana está en el nivel 2 de la competencia. Entonces ahí estoy dando cuenta de que ya concluyó este proceso en este momento, estoy haciendo un corte y estoy determinando el nivel en el que se encuentra. O tiene un 15, un 16, ¿no? Entonces, ambas funciones son importantes, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación. Dentro de lo que es la instrumentalización, se solicita distinguir aquellos instrumentos que pueden intervenir como proceso y aquellos instrumentos que pudieran intervenir como producto. Y también dilucidar la razón o sentido de ser de estos exámenes que se toman en medio semestre y al final de las unidades o del semestre académico y de aquellos exámenes sustitutorios. Ajá, muy bueno, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de una evaluación como un acto de recoger evidencias para dar cuenta de los logros, en realidad no hay pues un momento como lo tenemos convencionalmente en las universidades, ¿no? Semana de parciales, semana de finales. No. ¿Por qué? Porque tú tienes una asignatura. Significa que esa asignatura, este es el producto que va a dar cuenta del logro de todo este aprendizaje durante el semestre, las 16 o 17 semanas, ¿correcto? Pero este producto tiene evidencias de proceso. Esas evidencias de proceso pueden tener una calificación cuantitativa o pueden simplemente ser una calificación descriptiva. Voy describiendo su avance. En tu primera evidencia que te ayuda a lograr la evidencia final, esto es lo que tú lograste, esto debes mejorar.
En la segunda evidencia, esto lograste, esto debes mejorar. En la tercera evidencia, al final del curso, él tiene todas sus evidencias de proceso retroalimentadas, y cuando llega al final, pues lo tiene que haber hecho bien. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso le has dicho qué está haciendo bien y qué debe mejorar. Y le has dado soportes cognitivos para que él pueda lograrlo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con desarrollar en nuestros estudiantes no solamente la autonomía, sino también sus habilidades para investigar, ¿no? Entonces es bien interesante. Es interesante mirarlo desde ese punto de vista. Ahora, el sistema y los reglamentos en la universidad nos piden calificaciones parciales. Está bien. Lo podemos colocar, pero no podemos tener pues 10, 15 calificaciones, ¿no? O sea, que tengas 3 calificaciones durante el curso es suficiente, 2 de proceso y una final es suficiente. ¿Quieres tomarle pruebas escritas? Tómale, no he dicho que no le tomes, ¿no? Pero la prueba escrita de opción múltiple en línea no puede determinar el aprendizaje del estudiante, ¿no? Y vuelvo a repetir, si tú le dejas un reto, le pides resolver un problema, pero si él lo puede sacar de buenastareas.com, de monografías.com, de no sé dónde, que hay resueltas, ¿no? Todos los ejercicios de matemática que mandan en la secundaria están resueltas en la web. No sé para qué los profesores la mandan, de verdad. Porque los chicos bajan de ahí y lo hacen, ¿no? Entonces, una tarea auténtica será realmente auténtica y compleja cuando él te diga yo lo puedo hacer solo, es fácil. Porque hay chicos que no les gusta trabajar en equipos tampoco, ¿no? No les gusta. O cuando el chico te diga, no, mucho tiempo, profesor, doctor, doctora, tanto, no, eso yo lo hago en 2x3, entonces no es lo suficientemente compleja. Recuerda, la tarea lo tiene que llevar a entender, comprender, analizar, sintetizar, aplicar, evaluar un resultado, proponer algo a partir de todo ello. O sea, tiene que estar todo esto, pueden revisar taxonomía de Bloom, la taxonomía de Vicks y otras taxonomías que promueven el aprendizaje profundo. En la universidad se tiene que promover aprendizajes profundos en los estudiantes. Hay que trabajar mucho el tema de la autorregulación del propio aprendizaje, ¿no? Hay que promover la autonomía. Esto da mucho resultado en otros países porque desde temprana edad pues los niños son autónomos, ¿no? Si ustedes ven videos del método Montessori que se aplica en Japón, por ejemplo, o sea, acá cuando un niño está aprendiendo a caminar hay como 3, 4 personas detrás del niño, un poco más le ponemos un casco para que no se golpee la cabeza y todos estamos ahí, ¿no? Entonces le generamos una tensión. No, un niño allá de 2 años agarra su plato, se tambalea su platito caliente, lo lleva y lo coloca en su mesa, pone su servilleta y todo, etcétera, etcétera, es totalmente autónomo. No sabemos si la chompa se la puso al revés, con una manga colgando acá, eso no, porque eso es lo que le ayuda a independizar todos sus segmentos gruesos hacia los finos, ¿no? Entonces, claro, desde muy temprana edad son niños muy independientes, ¿no? Y cuando llegan a la escuela y a la universidad tienen muy claro su proyecto de vida, ¿no? Muy bien. Bueno, toda la teoría, colegas, es susceptible de poderla validar, ¿no? Pero hay que ponernos manos a la obra para poderlo hacer, ¿sí? Entonces, si tus estudiantes se copiaron, es porque tus preguntas permitieron que se copien los estudiantes. Así de simple. Así es, ¿no? Entonces, como dice, no recuerdo ahorita el autor, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. O es al revés, creo, ¿no, Elisa? Muy bien, colegas. Yo les agradezco su atención. El curso de evaluación de verdad que tiene mucho para dar, ¿no? Y nada, estamos en contacto y los invitamos para que sean parte de la Facultad de Educación a través de los diferentes cursos que vamos dictando. Muchas gracias, Elisa. Gracias. Muchas gracias, colegas. Nos volveremos a encontrar en otra reunión. Gracias a la Escuela de Posgrado, a la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y sí, es un tema bastante amplio y requeriríamos por lo menos 4 webinars, uno para cada aspecto, pero estamos muy contentos y nos sirve de mucho esta retroalimentación que nos ha dado Liliana
y les invitamos pues a revisar la información que nos ha compartido a través de los canales visuales, de los portales de la universidad. Gracias, Liliana. Gracias, gracias a la Escuela de Posgrado por esta invitación y trabajo conjunto, ¿no? Somos Cayetano UPCH. Muy bien, gracias.